Tercer video sobre los libros a leer durante este año y que ustedes puedan elegir, que insisto, me pareció una buena posibilidad transmitirlos así también virtualmente para que todo aquel que vea los videos pueda decir, bueno, tal vez este libro me interesa, quiero leerlo yo también, y son algunas recomendaciones dentro del contexto de nuestras clases que tienen que ver con cursos de filosofía que hablan acerca de las problemáticas contemporáneas y también de la búsqueda del sentido de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hoy me voy a concentrar, o en este video me voy a concentrar en algunos testimonios también muy cercanos para mí, de amigos. En primer lugar voy a hablar del libro, de el padre Chifri, o también realmente llamado Sigfrido Moroder, más conocido como el padre Chifri. Este gran amigo fue un sacerdote de nuestra diócesis de Buenos Aires, que un día le dijo a Monseñor Bergoglio, en aquel momento su obispo antes de ser papa, me quiero ir a misionar. ¿Y a dónde te querés ir a misionar? Al Tíbet. Quiero ser misionero al Tíbet y pido un permiso. Monseñor Bergoglio lo pensó, le dijo, dame un tiempo para pensarlo, le dijo, bueno, está bien, te acepto que te vayas como misionero. La felicidad de Chifri era total. ¿A dónde? ¿Al Tíbet? No, a Salta. Parecía una tomadura de pelo, digámoslo así. Es decir, era una de las provincias más católicas que tenemos en el país. Él quería ir a un lugar donde el cristianismo prácticamente no se conociera y lo mandaba a Salta. Con obediencia aceptó, pero le pidió por favor poder ir a un lugar donde no hubiera muchos sacerdotes, donde pudiera realmente transmitir el evangelio de acuerdo a ese carisma propio, ¿no? A aquellos que no lo conocían o lo desconocían casi totalmente. En ese sentido, Monseñor Bergoglio le aceptó y nuestro actual Papa Francisco le dijo, bueno, perfecto. Él se fue a Rosario de Lerma y allí empezó a misionar en la Puna salteña. Subió a la zona de la Cuesta de la Cay, subió a el Alfarcito, subió a toda esa zona de la Puna que lo llevaba a 3.000, 3.500, 4.000 o más metros de altura y la recorrió, la Quebrada del Toro. La Quebrada del Toro la recorrió de punta a punta, hasta que mucho tiempo después se estableció su lugar de misión en el Alfarcito, justamente. Una pequeña comunidad donde había una escuela primaria muy chiquitita y donde mucha gente venía del cerro a estudiar allí. Chifri hizo un trabajo impresionante desde lo religioso, pero también donde se acercó a los caciques de la zona, se acercó poco a poco y mostró que se puede tranquilamente recuperar esa tradición que de más de 500 años que tenemos cristiana y que puede dialogarse con los pueblos originarios sin tener que entrar en una dialéctica de oposición, de represión, de ninguna manera. En ese sentido, con muchísimo cuidado por el otro y caridad, él volvió a recuperar el espíritu cristiano en toda esta zona, pero le llevó educación, les llevó comunicaciones, les llevó un montón de otras cosas, medicina, la capacidad para recuperar, o mejor dicho, la capacidad para vender sus artesanías. Creó un centro de artesanías que está actualmente vigente en el Alfarcito, donde se venden las artesanías de manera directa y entonces no tenían que venderlas por trueque, cambiarlas por trueque a la gente de otros lugares o de Salta y que después les pagaban muy poquito. Fue impresionante la obra que hizo, pero su sueño era hacer un colegio secundario de altura y lo logró. Un colegio que hoy funciona en el Alfarcito. Ahora bien, en el medio de esta historia, Chifri empezó a volar en parapente. Un día le dijo a mi hermana, mira, me gustaría volar en parapente, primero porque era muy deportista, y segundo porque le gustaría, dice, llegar más rápido de pueblo en pueblo cuando llegaba a la Puna y quería empezar a bajar. Insisto, no como decían algunos periodistas, él iba misionando en parapente, no fue tan así, no llegó a hacerlo así, pero sí llegó a hacer más de 200 vuelos. Un día, me contaba alguna vez, sintió algo extraño después de dar misa, se arrodilló al lado de los pies de su cama, se puso en manos de Dios y se fue después a entrenar y a hacer parapente con sus amigos. El aire embolsó el parapente a unos 60 metros de altura y cayó en una caída libre. Fíjense, a él no le gustaba hablar de milagros y entonces él insistía mucho en que era tierra arada.
caerse de un 15 pisos, de 15 pisos. Por más que la tierra esté arada, lo lógico es que te mueras. El milagro fue que no murió. Se le pulverizó una vértebra. Quedó 8 horas tirado allí, lo vinieron a buscar en helicóptero. Lo llevaron a Salta primero. Gente del Cerro que no había viajado nunca a Salta vino en burros, en camiones, a ver el padrecito que literalmente había caído del cielo. Lo trajeron a la Fleni, estuvo un año internado en la Fleni, fue terrible. En la Fleni le dijeron que ya no tenía posibilidad de salir de una silla de ruedas. Él dijo, voy a volver a caminar los cerros. Le dijeron, necesitas un psiquiatra. Él dijo, voy a volver. Pidió autorización y la consiguió de Bergoglio para volver a Rosario de Lerma. Allí se entrenó durante casi 8 horas al día, colgándose de cadenas del techo, no tenía movilidad en las piernas, pero empezó a sacar músculos en los glúteos. Empezó a andar en bicicleta, obviamente que lo tenían que, cuando bajó todo el cerro, toda la Quebrada del Toro en bicicleta, empezó a salir en los diarios, en las revistas, etcétera, etcétera. Lo tenían que sostener al bajar. Empezó a andar a caballo, atándose a la cincha. Le regalaron un cuatriciclo, porque dijo, se va a matar este hombre, y el cuatriciclo se convirtió en su burro rojo. La noche de él, no sé si le recuerdan, sí, seguramente que sí, el terremoto. El terremoto allí, ese terremoto que dejó a los mineros chilenos encerrados. En Salta cayeron, en la Quebrada del Toro cayeron un montón de casas, no murió nadie y toda la vista la teníamos puesta en los chilenos, y está muy bien. Pero acá se cayeron las casas. Chifre estaba en el Alfarcito, yo lo llamé casi a las 12 de la noche y le digo, Chifre, ¿dónde estás? Es decir, no, estoy bien, se escuchaba mucho viento, pero estoy bien, se le cayó la biblioteca encima, salió arrastrándose hasta el cuatriciclo, estaba de noche, a las 12 de la noche en medio de la nada. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a recorrer unas casas, pero si es de noche, hay un terremoto, puede haber réplicas. Se fue, para los que conocen, hasta San Antonio de los Cobres, por allí cruzó hasta las Salinas Grandes, de allí a Jujuy, de Jujuy a Salta, y volvió desde abajo a pasar por el Alizal y las otras poblaciones de la Quebrada del Toro, porque se había cortado la ruta. Hizo más de 300 kilómetros en cuatriciclo de noche, paralítico, para visitar a cada uno. Piensen ustedes, si ustedes han perdido la fe, si ustedes están enojadísimos, si ustedes han perdido toda su casa y de golpe están a las puteadas y aparece un cura paralítico en cuatriciclo diciéndole a las 3 de la mañana, ¿qué necesitas? Estoy con vos. Indudablemente que o se convierten o se lo amaban. Toda Salta lo amaba y lo sigue amando, hasta que un día el corazón no resistió más. Había logrado armar su colegio de altura, había logrado que su obra continuara y continúa. Había llegado al corazón de miles de personas. Fue abanderado de la Argentina Solidaria, fue reconocido antes de fallecer en cuanto a la obra. Su obra, después de su caída y de su accidente, se convirtió en algo conocido a nivel mundial. Es un santo que tenemos entre nosotros, y tuve la gracia de poder ser su amigo. Y escribió un libro llamado Después del Abismo. Es un libro impresionante. Cuenta su historia, cuenta su juventud, jugador de rugby, aquí en Buenos Aires, sus años de misionero, cuenta el tiempo en la Fleni de rehabilitación. También es duro para nuestros tiempos leerlo y es impresionante. Y cuenta cómo la obra se pudo consumar. Por supuesto que no habla de sus últimos momentos ni de su muerte, es un libro autobiográfico, Después del Abismo. No es tan fácil de conseguir, pero por Mercado Libre, conectándose por internet, tal vez se conecten incluso con el padre de Sigfrido de Chifri, que todavía le quedaban algunos libros, lo pueden conseguir, o en la biblioteca también de la facultad. Muchísimas gracias por la atención.